Padre Cristo, hermanos, damos gracias a Dios por permitirnos estar en este día aquí presentes. También le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales. Nuestro deseo es que Dios los bendiga. Y vamos a iniciar este día y vamos a abrir nuestra escritura en Primera de Tesalonicenses 4, 13 y 14. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Hermanos, estos versículos nos ofrecen consuelo y esperanza con respecto a la muerte de los creyentes. El apóstol Pablo nos anima a no afligirnos como los que no tienen esperanza, porque nosotros los cristianos creemos que Jesús murió y resucitó, y que Dios traerá con Jesús a los que han muerto en él. El pasaje reconoce que el dolor por la pérdida de seres queridos es natural, pero ofrece consuelo a recordarles a los creyentes que la muerte no es el final para los que están en Cristo. Esta esperanza nos da fuerza para enfrentar el dolor de la separación de un ser querido y nos impulsa a vivir cada día con un propósito eterno. Al recordar que la muerte ha sido vencida por Cristo, podemos encontrar consuelo en la promesa de la vida eterna y compartir esta esperanza con aquellos que sufren. Hermanos, nos está permitido llorar, pero las lágrimas deben brillar a la luz de la fe y la esperanza. Jesús lloró, pero nunca se lamentó. No se enfadó ni se abatió por el descontento. Nosotros también podemos llorar, pero no como quienes carecen de esperanza, ni olvidando que hay mayor motivo de alegría que de tristeza en la partida de nuestros seres queridos. Los que durmieron no se perderán de nada. A ellos y a nosotros que aún vivimos, el apóstol Pablo nos dice: no piensen que la muerte hace algo irreparable. Ahora mismo vuestros seres queridos han partido y nosotros nos hemos quedado atrás, pero después no quedará ni rastro de la muerte. Ellos y nosotros debemos saber que a futuro se dirigen los muertos con el Señor Jesucristo. Amén. Padre mío, Cristo Jesús de Nazaret, desde esta hora, Padre bendito, te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das, por la vida que nos prestas, Señor. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar de pie, Señor, y de una sola pieza. Te damos las gracias por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todo y cuanto nos das, Señor, por tu bendita bendición, Señor. En esta hora te pedimos, Padre bendito, que por favor, Señor, nos des libertad, Padre bendito, para adorarte, para glorificarte, Señor, para estar, Señor, en tu camino eterno, bendito Padre. En esta hora, Señor, te pedimos, Padre bendito, que tomes el control de este lugar, Padre mío. Límpialo, Padre bendito. Ata, Señor, y reprende, Padre bendito, toda potestad, todo principado, Señor. Ata todo lo malo, Señor, todo tropiezo, Señor. Échalo fuera, Señor, porque aquí no pertenece, Padre bendito. Antes bien, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo de Dios, Señor, el que tome el control de este lugar, Señor. El que nos dé la bendición, Señor, y nos dé la palabra, Padre mío, para que estemos, Padre mío, más que bendecidos, Señor. Te pedimos, Señor, también que por favor, Señor, traigas, Padre mío, con bien, Señor, a todos esos hermanos, Señor, que vienen en camino, Señor. Tráelos, Padre mío, con lazos de amor, Padre bendito, y te pedimos, Padre eterno, que seas tú, Señor, el que tome el control de este lugar, Señor, y nos des libertad, Padre mío, para adorarte y glorificarte. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.
Así como estamos de pie, damos gracias a Dios por la vida que nos presta, su bondad, su misericordia, que son nuevas cada mañana y son mejor que la vida. Voy a invitarle a que levante sus manos, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración y demos gracias a Dios por la vida que nos presta, por este día que en la sociedad se celebra la muerte, pero nosotros celebramos a Cristo. Amén. Que Él venció a la muerte, dice la Biblia: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, tu sepultura. Entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti y te damos gracias, Señor, por la vida que nos prestas. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia, que son nuevas cada mañana, que son mejor que la vida. Muchas gracias, Señor, por tu presencia. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre, añade palabra al mensaje del día de hoy. Abre los oídos, abre el entendimiento de cada uno de nosotros y háblanos a través de la Escritura, ya que está escrito, Señor, y en ella misma dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Señor, la Biblia es esa palabra, es ese alimento, es ese aliento. Te pido, Señor, háblanos a través de ella, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ata, Señor, toda fuerza del enemigo, danos libertad con tu Espíritu Santo. Todo esto, Padre, por favor, Señor, te lo rogamos, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Jesús, te bendecimos, Señor. Añade palabras, Señor. Toca las mentes, toca los corazones, toca las vidas. Háblanos a través de la Escritura, ministranos, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor Jesús, te lo ruego, Padre. Sé con nosotros, sé en nosotros. Te lo pedimos, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ten misericordia de nosotros. Gracias te damos por todo, Señor. Por favor, Padre, escucha nuestra oración. Por favor, Señor, responde a nuestra oración. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. El tema de hoy estamos hablando acerca del Espíritu de Dios y el Espíritu Santo lo estamos buscando para el día 16 de noviembre. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? Es Dios, en resumen es Dios. Pero, ¿qué es tener a Dios en nuestra vida? Y vamos a leer Efesios 4, 26 al 32. Se ha hablado muy breve de esto, pero hoy lo vamos a volver a mirar. Efesios, capítulo 4, verso 26. Entonces vamos a meditar en este pasaje de la Biblia. El tema de hoy es un autocontrol o dominio propio. ¿Y qué es eso y cómo aplicarlo en nuestra vida? Amén. Dice así, leo del 26 al 32. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oremos para que Dios añada palabra. Soberano Señor, en esta hora, Padre, te pedimos, Señor, háblanos a través de la Escritura, habla a través de este barro. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo fluya, Señor, la palabra a través de cada uno de los que estamos en este lugar, los que nos oyen, Señor, desde su hogar. Te pido, Padre, que seas tú el que nos hable a través de ella,
y edifique y alimente el alma y alimente el espíritu que tú has puesto en nosotros. Todo esto, Señor, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Y te pido, Padre, que la unción de tu Espíritu sea con nosotros y que nos hagas comprender, Señor, la Escritura y el mensaje del día de hoy. Todo esto, Señor, por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios, en espíritu de dominio propio, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Todos nos hemos enojado en algún momento, todos en algún momento se les ha salido el apellido, y cuando se les ha salido el apellido, ¿cómo reaccionamos? La pregunta no es ¿quién se enoja? Es cuántas veces se enojan al día, ya ni a la semana. La pregunta es ¿cuántas veces se enoja alguien al día? ¿Por qué es importante ver este tema? Porque estamos pidiendo el Espíritu Santo. Y al pedir el Espíritu de Dios para el día 16 de noviembre, estamos pidiendo a Dios que Dios obre en nuestra vida. Estamos en un mundo lleno de ira, de enojos, de pleitos, de resentimientos. Pero dice la palabra de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir eso? Un consejo que nos da la Biblia es que nadie se duerma enojado. No sé cuántos se han dormido enojados alguna vez, pero la Biblia dice que no nos debemos de dormir enojados. Si está enojado con alguien, debe de ponerse a cuentas, porque no es recomendable. Luego dice la Escritura, el que hurtaba ya no lo robe, el que robaba ya no robe, ahora trabaje y comparta de lo que tiene. Ya no diga maldiciones, hable con edificación. Dice el 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Algo muy importante es que hay quienes nos acercamos a Dios, creemos en Dios, tenemos fe en Dios, pero no buscamos a Dios. No es lo mismo decir, y lo hemos dicho antes, creer en Dios y creerle a Dios. Hay quien se acerca a Dios, pero no le busca de todo su corazón. Hay quien cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. Y hay quien busca a Dios, pero no da un cambio de vida. Dice la Escritura que debemos de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Por este lado, dice la Biblia que si alguien se enoja, no peque. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que tener un dominio propio. Tenemos que tener un autocontrol. No sé cuántos en algún momento nos hemos enojado y hemos dicho algo que no deberíamos de decir y después nos arrepentimos. Alguien enojado ha hecho algo que no debía de hacer y después se arrepiente. Enojados cometemos muchos errores y enojados cometemos muchas malas acciones. Por eso dice la Biblia, enójate, pero no ¿qué? Peques. Si ustedes se enojan, por ahí había un comercial antes que decía, cuente hasta 10, hasta 100, hasta 20, hasta el número que usted quiera, pero debemos de cambiar, porque pongámonos en esta mentalidad donde buscamos a Dios y creemos en Dios, pero nos enojamos y somos maldicientes, ofendemos, insultamos, agredimos. Entonces realmente no estamos dando buen testimonio de Dios. Estamos dejándonos controlar por nuestro carácter. Hay quien tiene un carácter, dicen por ahí, muy fuerte, porque se enoja muy rápidamente, mecha corta, dicen por ahí. No, dice la Biblia que debemos de enojarnos, pero no de pecar. Sí son cosas distintas, porque si no la Biblia no lo mencionaría. Por eso nos dice, te vas a enojar, pero el problema no es que te enojes, el problema es qué haces cuando te enojas. Todos nosotros nos hemos enojado. El problema es qué hemos hecho estando enojados.
¿Qué hemos hablado estando enojados? ¿Qué acciones? Mira, hay quien está enojado y se desquita hasta con el perro. Lo patea, lo avienta. Hay quienes enojados avientan el celular y después dicen, ay, todavía lo debía. Y bueno, estaba tan enojado que no se dio cuenta y ahora después se arrepiente y dice, ay, no hubiera aventado otra cosa menos el celular. Entonces, enojados cometemos errores que ya no debemos de hacer. Debemos de tener un autocontrol de nuestra vida. Dice la Biblia que no solamente habla del enojo, dice el verso 27, ni deis lugar al diablo. ¿Quién se agarra de nuestro enojo? El diablo. Veamos, esto es algo muy fuerte porque no solamente es nuestro temperamento, sino que luego de que dice que no se ponga el sol después de nuestro enojo, dice, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. O sea, no debemos de dejar que controle nuestra vida a través de la ira. Hay quien dura enojado mucho tiempo y eso no está bien. Luego dice el 28, el que hurtaba no hurte más, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. En resumen, dice la Biblia que debemos de creer en Dios, la Biblia enseña eso, pero también tenemos que hacer la voluntad de Dios. No solamente es decir voy a una iglesia, no solamente es decir voy a orar, no solamente es decir voy a ayunar, tengo que demostrar un cambio. Imagínense que alguien en su trabajo después de medio año diga, soy cristiano. Diga, uy, con ese carácter. ¿Sí me explico? Entonces, no, o sea, realmente no es tanto que uno vaya por la vida diciendo, ay, soy cristiano, o se ponga aquí la gorra que diga, hijo de Dios. No, es demostrar que buscamos a Dios con nuestras actitudes, con nuestro temperamento, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir. Luego, vamos a leer 1 Timoteo 4:16. Dice, enójate pero no peques. Todos los que estamos aquí nos hemos enojado, no pequen. Dice el verso 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué quiere decir? Mira, no dice cuídate de tu hermano, no dice cuídate del diablo, cuídate de los demonios, cuídate del líder, cuídate de tu jefe, cuídate del pastor. No, cuídate de quién, de ti, de la doctrina. Dice ten cuidado de ti mismo. ¿Y luego de qué? De la doctrina. Hay dos cosas de las que nos debemos de cuidar. Primero de nosotros mismos y luego de la doctrina. Vamos a ver el primero. Ten cuidado de ti mismo. No dice del diablo, no dice ten cuidado del diablo, no dice ten cuidado del hermano, no dice ten cuidado de prácticamente de alguien más. No, dice ten cuidado de quién, de ti mismo. Mire, normalmente cuando alguien ya no está con Dios, se usa la palabra y se dice es que Dios se alejó de él. No, uno se aleja de Dios. Repito, nunca está la palabra de que Dios se apartó de esa persona, Dios lo dejó, Dios la dejó. No, nosotros dejamos ¿a quién? A Dios. ¿Quién se aparta de Dios? Nosotros. Y después viene una consecuencia, y después de que viene la consecuencia, no le podemos echar la culpa al diablo. No le podemos echar la culpa al vecino, a su hermano, a su hermana. No. ¿De quién es la culpa? De nosotros mismos. Quiero que entendamos esto porque esto va a formar un carácter en nuestra vida como creyentes. Dice, cuídate de ti mismo. No sé el carácter que tenga cada uno, pero dice la Biblia
Y lo enfatiza mucho, vete tú. ¿Por qué? Porque hay cosas en nuestra vida que nos pasan en nuestra vida y no es por Dios ni por el diablo, es por nosotros mismos. Y a veces le echamos la culpa a Dios y a veces le echamos la culpa al diablo cuando ninguno de los dos tuvo nada que ver, sino que fuimos nosotros mismos. Si alguien robó, si alguien golpeó y si le viene una consecuencia de eso, dice la Escritura que entonces cuando le venga una consecuencia de eso no va a decir es que Dios me dejó, es que el diablo me vino y me atacó, no. ¿Quién tuvo la culpa? Uno mismo. Quiero que entendamos eso. ¿Quién tuvo la culpa? Uno mismo. Es importante entender esto. No podemos decir es que no hice oración porque no me recordaron orar. ¿Sí me explico? No hice ayuno porque no me recordaron ayunar. No leí la Biblia porque no me dijeron que tenía que leerla. ¿Sí me estoy explicando? Eso es consecuencia de nosotros mismos. El que no busca la palabra de Dios, no le podemos echar la culpa a nadie. Dice, ahí es bien importante, por eso estamos hablando de un autocontrol y un dominio propio. Dice, primero dice, enójate pero no peques. Dice, cambia tu conducta, cambia tu actitud. Y luego dice, cuídate de quién, de ti. Mire, normalmente una persona cuando se aleja de Dios, no es ni Dios ni el diablo, es uno mismo. Repito, cuando alguien, un porcentaje de un 100%, el 80% que se aparta del camino de Dios, tiene la culpa el diablo y no tiene la culpa Dios. ¿Quién tiene la culpa? Uno mismo. Por cualquier cosa que podríamos poner, cualquier cosa podemos poner de ejemplo y podemos echarle la culpa a medio mundo cuando realmente dice, cuídate de quién, de ti mismo. Hay un tema que después vamos a ver, pero tenemos dos grandes enemigos. Una es el diablo y otra es nosotros mismos. Lo malo es que a veces solamente creemos que el diablo es nuestro enemigo y no nos damos cuenta que nosotros mismos también podemos ser nuestros propios enemigos. Y lo peor es que no nos damos cuenta y nos las pasamos echándole la culpa al diablo y él a veces ni entra a hacer cosas. Decía un hermano, a veces ni nos conoce. Somos billones de habitantes y no, es que me pasó esto, es que el diablo me atacó. No, es que tal vez ya no oraste, no, es que tal vez ya no ayunaste, tal vez no fuiste a la iglesia, tal vez no serviste. Algo hiciste que vino eso. Y es una consecuencia. ¿Pero quién tuvo la culpa? Uno mismo. ¿Sí me explico? Y mientras no nos demos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos pasan por nosotros mismos, no vamos a salir de ciertos hoyos. Tenemos que entender que hay cosas en nuestra vida que nos pasan por nuestras propias actitudes y porque no nos cuidamos de nosotros mismos. Hay veces que hay alguien que ve enfoque y se está preocupándose más que no cuidando a su hermano y él ni se cuida. ¿Sí me explico? No, el hermano de allá no ayunó. Y tú, no, yo no necesito ayunar, yo estoy bien. Yo tengo fe, pero el de allá no lo hizo. Él no oró, yo vi que no oró, yo lo siento, porque cuando me hablas lo siento pesado. ¿Y tú oraste? No, Dios ya sabe que estoy en comunión con Él. Pero orando, no he orado. Entonces, al final estoy cuidando al otro y no me estoy cuidando ¿a quién? A mí mismo. Enfoquémonos primeramente, y no es egoísmo, pero enfóquese primero en usted. Amén. ¿En quién nos debemos de enfocar primero? En nosotros mismos. Porque el día que entregamos cuentas, ¿de quién vamos a entregar cuentas primero? De nosotros mismos y después de los demás. Imagínense, si no voy a entregar cuentas bien de mí, pues menos de alguien más. Quiero que entendamos este pasaje de la Biblia y de la doctrina
Dos cosas nos dice la Biblia. Dice, enójate y no peques, o sea, debe autocontrolarse. Y dice, cuídate ¿de quién? De ti mismo. Quiero que entendamos esto. Seamos hombres y mujeres de Dios, que no nos mueva nada. Repito, que no nos mueva ¿qué? Nada, nada. Así ustedes vean que cualquier cosa está pasando a su alrededor, vea que cayó un pastor, o vea que un obispo hizo algo mal, o vea que su hermano, su esposa, su esposo, sus hijos, usted se mantenga como firme. ¿Cómo se debe de mantener? Firme, firme siempre ¿en quién? En Dios. No dejemos que nuestro carácter, que nuestra conducta, que nuestro apellido nos destruya. Mire, ahí tenemos en el ambiente laboral, escuchamos porque de un lugar que venden refacciones de carros, y en ese lugar pues de repente lo cerraron. Ahí venían varias autopartes, de repente lo cerraron y preguntamos qué había pasado y había afuera un moño negro. Y cuando preguntamos a los cercanos de ahí, que tenían amistades con los que vendían ahí, nos contaron la historia de por qué fue lo que cerraron. Y narran que hubo un problema entre uno de esos que manejan un mototaxi, si los han visto, es que traen calandria, fue y compró ahí una pieza, le salió mal, fue a reclamar y el señor de ahí pues se enojó, y el chiste, para no hacerla tan fuerte, le salieron peleados, se soltaron a golpes, y en cuanto salen a golpes, el señor sale su hijo del señor y también sale a golpes. Luego llegó otro mototaxista y empezaron a salir a golpes. El señor tenía un arma de fuego, la saca, balacea a los que estaban contra él, a un mototaxista, balacea a otro. Llegaron como 10 más de estos mototaxistas y les quitaron el arma, balacearon al señor y al hijo lo encerraron en la cárcel. Todo por un pleito y una pieza. O sea, diremos, no era cosa así tan extraordinaria. Por un enojo que fue ¿qué? Creciendo. Hubo como 3 muertos, 1 encarcelado y el negocio cerrado. Porque no se cuidaron ¿de quién? De uno mismo. Imagínense ahí, no es que el diablo entró y ahí los mató. No, ellos solitos. ¿Sí me explico? O sea, entendamos eso. No, es que el diablo no le disparó a nadie. Alguien perdió el control y le disparó al otro. Tal vez si el diablo le dijo por ahí, dispárale, pero pues usted no está obligado a nadie, a nada. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que entendamos esto. Es bien importante entender que cuando nos enojemos no debemos de pecar, porque por eso Pablo nos dijo, cuídate ¿de quién? De ti. Mire, Pedro es otro claro ejemplo. Usted lee la Biblia y cuando a Jesús lo iban a arrestar, ¿qué hizo Pedro? Sacó una espada, ¿no es verdad? Y le mochó una oreja a un soldado. ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro, el que espada mata. Yo creo que Pedro ha de haber dicho, ahorita que defienda a Jesús, Jesús va a decir, este es el favorito, Pedro, porque este sí me defiende. Los demás no hacen nada, pero Pedro sí carga el arma y ese sí acuchilla al soldado por mí. Yo creo que hasta que diga Jesús que yo lo defendí, me va a felicitar. No, lo siento, pero Pedro le dijo, lo siento Pedro, estás mal, le dijo Jesús. El que a espada mata, a espada ¿qué? Muere. Y agarra a Jesús la oreja y se la pone al soldado y se la sana. Y ahora sí le dice, llévame. ¿Qué estaba aprendiendo Pedro todavía con 3 años caminando con Jesús? A tener un dominio propio. Debemos aprender a autocontrolarnos. Nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestras actitudes. Tenemos que tener un autocontrol. Proverbios 14:29. Dice aquí, Proverbios 14:29, dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Si usted conoce a un mecha corta, dile, eres grande, ¿sí? Grande en necedad. ¿Sí me explico? Ahí dice, vea, dice, más el que es impaciente de espíritu, ¿qué es? ¿En qué enaltece? La necedad. Y dice, más dice, el que tarda en airarse. ¿Es grande en qué? De entendimiento. Hay un espíritu, dice ahí. ¿De qué es el espíritu? De impaciencia, ¿no? Dice ahí, mas el que es impaciente, ¿de qué? De espíritu. Ahorita ya vamos a ir al tema, a dónde va esto y qué tiene que ver con el Espíritu de Dios y cómo va ligado al 16 de noviembre. Autocontrol, dominio propio, carácter, ira, enojo. Dice la Biblia que debemos de tardarnos ¿en qué? En airar. No sé cuántos de nosotros rápido se nos sale el apellido. Yo soy tal, y no digo apellidos para no, aquí nadie en la iglesia ni de los que nos ven en su casa va a decir, ya me la he hecho. No sé, pero hay quien dice, yo soy de los tal, de los de aquí, de los de allá, y nosotros somos los tales, y con nosotros nadie se mete, y con nosotros acá nuestros chicharrones truenan, y porque somos los tal. Y el apellido en mayúsculas, y entre comillas. No, dice la Biblia que alguien de entendimiento, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a tardar en airarse? Mucho. Se le cae la sopa y va a decir, no pasa nada. ¿Sí me explico? Se le rompió la botella, no pasa nada. Le trajo el familiar y se le quebraron 5 huevos y dice, no pasa nada. Ya, ¿qué son 5 huevos? Ni modo. Ya nos dejaste sin cenar, pero está bien, no pasa nada. No los va a recuperar enojándose. No va a agarrar el huevo y lo va a salvar enojándose. ¿Sí me estoy explicando? Quiero que entendamos esto. Tenemos que ser y nos tenemos que tardar en airarnos. Cuando nos vayamos a enojar, usted tárdese en enojar. Tárdese en enojarse, lo más que pueda. Cuente hasta el 10,000, 15,000, hasta donde se sepa de los números, pero tárdese en enojar. Y acuérdese de ese mensaje, dice la Biblia, que el que tarda en enojarse es un hombre entendido. Y dice la Biblia que el que es impaciente es un gran necio. Amén. Yo era un gran necio. Paz de Cristo. Y todavía saco 6, pero creo que ya un 6 es pasable. Amén. Pero hemos comprendido esto, que debemos de tardarnos ¿en qué? En enojarnos. Es de decir, ay, no. Y es de decir, sí me enojé, y sí se va, y hasta el estómago le va a hacer así. Le va a tronar ahí en el momento, pero usted diga, cómase un bolillo mejor. Y después dígale, Señor, ayúdame. Tengo que ser un hombre que entendido. Porque acuérdese que el que se enoja rápido, ¿cómo lo considera? Pierde, ¿verdad? Así decimos. Pero ahora con la Biblia es, el que se enoja rápido es necio. Repito, ahora con la Biblia, ¿qué es? El que se enoja rápido, ¿qué es? Necio. Y no solo necio, sino que dice que enaltece la ¿qué? La necia. O sea, que lo pone en alto. Y es por ejemplo, dicen, ay, mira, ahí va el que luego se enoja. Ya lo enaltecieron, pero como un hombre necio, ¿verdad? Es un gran necio. ¿Sí me explico? Está fuerte la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿qué quiere hacer en nosotros? Que seamos hombres entendidos, hombres pacientes. Sí, es verdad. Hay veces que usted tiene que corregir y exhortar, pero no enojarse. Paz de Cristo.
Si me explico, una cosa es que usted le diga a alguien que está mal y otra cosa es que esté enojado. No sé si me estoy entendiendo. Hay maneras de decir las cosas. Mira, estás mal, y no es lo mismo decir, ay, mira, por donde vas, te vas a ir a ese hoyo y estás mal. Tú, la verdad, me enseñó a decírselo ya como enojado. O sea, quiero que entendamos esto. El pecado es que cuando uno se enoja, peca. Eso es la consecuencia. ¿Qué hacemos enojados? Por último, vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Ya vamos a terminar. Y eso es lo que liga a todo el sermón. Hay quien va a decir, no, yo no puedo, yo la verdad sí soy bien mecha corta, yo la verdad me hacen enojar. Y dice, no tengo yo la culpa, sino donde yo ando, hijos, no los conoce, ahí en mi trabajo. No, si viviera ahí con mi familia, me entendería. Y también se enojaría la primera. Si tuviera el esposo o la esposa que tengo, no, me entendería por qué me enojo. Si tuviera los hijos que tengo, también me entendería por qué me enojo. Si conociera a mi jefe, me diría, no, pues sí, hasta yo me enojaría. No hay pretextos. No importa quién tenga. Usted tenga al más fastidiador en su casa, en su trabajo, en su vida. Tenemos que aprender a tener un dominio propio. Y mire, y aquí está la manera en la que usted lo va a encontrar. Dice acá, 2 de Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué Dios nos ha dado espíritu? De poder, de amor, ¿y cuál es la última? De dominio. No vamos a enfocarnos en el poder y en el amor, no. Hoy vamos a enfocarnos en esta. ¿De qué nos ha dado un espíritu de dominio propio? En resumen, para que usted y yo podamos ser hombres y mujeres pacientes, ¿qué necesitamos? El Espíritu de Dios. En resumen, no va a poder solo. Dígale que tiene al lado, no puede solo. ¿Cuál es la conclusión que quiero que entienda esto? No va a poder autocontrolarse, no va a poder cuidarse de sí mismo, no va a poder dominarse solo. Nadie va a poder solo. No vamos a poder cambiar solos. No vamos a poder solos. Alguien me ha dicho, es que yo no puedo dejar esto, no puedo ser así, la verdad me desespero muy rápido. Y yo les digo, no vas a poder. Se me queda. No vas a poder. Tú solo no vas a poder. ¿Qué necesitas? El de Dios. Eso es en resumen esto. Esa es la conclusión. Por eso cuando uno tiene el Espíritu Santo, puede ser un hombre que tenga un autocontrol. Y no estoy hablando de un hablar en lenguas. Estoy hablando de que el Espíritu de Dios esté en ¿dónde? En su corazón. A tal punto que pueda tener un dominio propio. Así donde llegue alguien y le quiera tentar o lo quiera fastidiar, usted va a poder en ese momento controlarse. Pero quiero y voy terminando con esto. No va a poder cuidarse de sí mismo, no va a poder autocontrolarse, no va a poder tardarse en enojar solos. No vamos a poder solos. O sea, si alguien lo intenta solo, le va a ganar el carácter, le va a ganar el apellido, le va a ganar el temperamento. No vamos a poder solos, nada podemos dejar solos. El vicio no lo podemos dejar solos. El cambio de actitud no lo podemos dejar solos. La Biblia es clara y dice que Dios nos ha dado espíritu. Y no es de cobardía, dice que Él nos dio de poder, de amor, y Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Pero entendamos estas dos palabras. Arriba dice espíritu y abajo dice dominio propio, porque no vamos a enfocarnos en lo demás. Entonces dice que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿qué nos va a dar eso? Un autocontrol.
Repito, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿eso qué nos da? Autocontrol. Y usted va a poder dominarse. Mire, muchos pleitos. En una ocasión un pastor nos daba el testimonio del divorcio de $1. ¿No han escuchado del divorcio de $1? Y apenas lo dábamos de testimonio a una pareja. Narra que era un hombre, y es un testimonio real en Estados Unidos, que tiene una estación de radio pequeña, local, y él tiene a su esposa, a su familia, y todos los días temprano se va a la estación de radio, y durante la noche pues ya va terminando sus de releva y alguien más se queda y él llega a su casa. Pues luego hay problemas, ya sabe que nunca faltan a veces detalles entre parejas, pero un día de estos él llegó muy estresado del trabajo y llega a su casa, y cuando llega a su casa, por X razón, ese día pues no había comida en su casa. Su esposa estuvo ocupada con sus hijos, ciertos quehaceres, etcétera, y pues él se enoja, siendo en la palabra se enoja, y dice, ¿por qué no tienes comida? Y empieza una discusión. Yo todo el día estoy fuera, tú estás acá, y empiezan, pero el pleito empieza a hacerse cada vez más intenso, que se empiezan a ofender, se empiezan a insultar, y en una de esas, él agarra y empuja a su esposa. Y al empujarla a ella, se pega, se cae, y entonces agarra y se va. Y entonces él narra que en aquellos años, porque esto fue hace más de 10 años, en Estados Unidos había lugares donde con $1 se comía. ¿De cuánto costaba una comida? $1. Y decía, con $1 yo puedo cenar. Hoy ya no, son 20 pesos. ¿Qué compro ese con 20 pesos? Marucha ni coca, va a decir. No, ya ni la marucha ni la coca, ¿verdad? La pura marucha. Bueno, entonces él dice que en aquellos años, por eso se le llama el divorcio de $1, porque él narra que vendían comida y alguien podía comprar con $1 una hamburguesa y un refresco. ¿Ves? Por eso estoy hablando que son más de 10 años, hace más de 10 años. Por este pleito en específico, se divorciaron. Él ya no pudo, pues, establecerse, su vida cambió, la vida de su esposa cambió, ya nunca fue lo mismo. Y todo fue por un pleito en una noche. Él se convierte a Cristo y él mismo narra y da el testimonio y dice, yo podía, por una sola vez, haberme salido y comprarme una cena de $1. Y tenía el $1. Dice, pero por $1 no lo hice. Y por $1 me divorcié. Y la traía, ¿qué? Cargando cuando él ya se acercó a Cristo. ¿Qué le ganó? La ira. ¿Qué tomó control sobre él? La ira. Y ni modo es que le diga, es que por el diablo te divorciaste. No. Fue por uno mismo. Por eso quiero que entendamos esto. ¿De qué necesitamos? Del Espíritu Santo para poder tener un dominio propio. Porque si no, el carácter, nuestra actitud, nos puede destruir. ¿A quiénes? A nosotros mismos. Puestos de pie, por favor. Por eso cuando buscamos y hacemos servicios del Espíritu de Dios, no solamente es para que alguien diga, va a tener poder y va a ir y a orar por el enfermo y que el enfermo sea sanado y que el endemoniado sea liberado. Y bueno, gloria a Dios, sí, es parte de, pero también es importante porque cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ¿qué va a tener en su vida? También va a tener un dominio propio, va a tener un autocontrol. Y es bien necesario porque en muchas situaciones, en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, mucho pleito, mucho conflicto, se engrandecen por falta de dominio propio. ¿Por qué se engrandecen? Por falta de dominio propio. A mí me llegó a tocar ver en una iglesia de
varias que nos ha tocado visitar, como 2 hermanas iban a agarrar en una iglesia por la comida. No, es que era eso, no es que era el otro, y a nada de ahí desgreñarse. Ya me imagino el alma nueva que llegó ese día. Creí que solo en mi casa. ¿En dónde estaba ocurriendo? En una iglesia. Porque había poder, obviamente había sanidad, milagros, pero no había un dominio propio. ¿Qué necesitamos? El Espíritu de Dios. Por eso es importantísimo que el Espíritu de Dios tome control de nuestra vida. Repito, porque es bien importante que el Espíritu de Dios esté en nosotros para que tome control de nuestra vida. Porque si no, pleitos en iglesias, pleitos en la familia, entre padres e hijos y entre esposa y esposo pueden crecer. Crecer, crecer, crecer. En vez de crecer, crecen, crecen. Y cada vez son más fuertes y cada vez con más difícil solución. No, necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé un dominio propio. Dígale, Señor, ayúdame a cuidarme de mí mismo. Olvídese de su hermanito por un rato, por un día. Olvídese de su esposa, olvídese de su esposo, olvídese de sus hijos. Y diga, yo necesito empezar ¿por quién? Por mí. Ya que empezó por usted, entonces ya ve a su esposa, a su esposo, ya ve a sus hijos. Pero empiece ¿por quién? Por usted. Porque imagínense, si no al rato usted le pide, Dios, te pido, dale a mi hijo el dominio propio. Y al rato en un pleito, él no se enoja y usted sí. ¿Sí me explico? Y él no se enojó y usted sí, y hasta se puso verde. Y le va a decir, hijo, oye, va, cálmate, bájale 2 rayitas. Y va a decir, bueno, yo preocupándome por él y el que se enojó fui yo. ¿Sí me explico? Ya puede pasar, necesitamos entender. ¿Por quién debemos de empezar? Por nosotros mismos. Tengamos un autocontrol. El Espíritu Santo eso hace. Eso hace en nuestra vida. Muchas situaciones. Y ahorita lo vimos muy breve, pero muchas situaciones. Muchos problemas entre que el padre no le habla al hijo, el hijo no le habla al padre, separaciones, divorcios, problemas en el trabajo, amenazas, suceden porque falta dominio propio, porque alguien se enojó y el otro se enojó y a los dos les sirvió la sangre y entonces una cosa los llevó a otra y a veces las cosas terminan mal. Y no le podemos decir es que el diablo tuvo la culpa y dividió esa familia que estaba allá. No, la dividieron ellos mismos porque no tenían autocontrol, porque no tenían el Espíritu de Dios y no pudieron controlarse. Entonces es mejor decir, Espíritu de Dios, lléname porque necesito de ti, de esa paz, de esa tranquilidad, que sí me voy a enojar porque sí se va a enojar, pero le va a poder bajar unas rayitas. Amén. Que también no le voy a mentir, voy a decir, ay no, nunca se va a enojar, no. No, sí nos vamos a enojar y sí nos enojamos, todos nos enojamos, pero es decir, cuando entra el enojo, también entra su autocontrol y ahí se pelea. Y hasta va a respirar, habrá quien le duela el estómago, pero lo va a lograr. Amén. Habrá quien se desespere. Yo antes, cuando tenía esto y tenía un balón, lo agarraba y empezaba a patear a la pared bien fuerte. Pobre balón, ¿verdad? Pobre de mi pie también. Pero ahí enojado, pateando y pateando, queriendo sacar todo el enojo. Era enojo, no era estrés, ¿era? Porque una cosa es estrés, ¿eh? No confundan. Una cosa es estrés y otra cosa es enojo. Estrés es cuando tiene muchas cosas que hacer y no puede. Y enojo es porque alguien lo hizo. Enoja, y no va a decir, no, es que estaba enojado o no. ¿Estabas estresado o estabas? Sepa distinguir si es enojo o es estrés. Pero eso ya no es en este mensaje. Amén. Ahorita estamos hablando de la ira. Controlemos la ira, porque
en nuestro trabajo, en nuestra familia y en nuestra iglesia es de una manera muy importante, que va a hablar de nosotros mismos. Y van a decir, mira, ahí va un hermano y no, ese hermano es bien enojón. ¿Hace qué? Y usted le va a decir, pero no peco. Porque dice, enójate, pero no peques. Bueno, entonces ya avanzó. Por lo menos decir, bueno, sí soy enojón, pero no le hago daño a nadie y no le digo nada a nadie. No me tientes, hija. Amén. Voy a invitarle que levante sus manos, cierre sus ojos y le pidamos a Dios su Espíritu Santo, para que nos dé un espíritu de dominio propio. Que créame que le va a ser de mucha bendición en su familia, en su trabajo, en la iglesia y en todo lo que hagamos. Aprender a autocontrolarnos. Y sí va a exhortar, sí, pero no perdamos los estribos. Amén. Soberano Señor Jesucristo, soberano Señor Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre, nos presentamos delante de ti y una cosa te pedimos, Señor, que por favor nos des un espíritu de dominio propio. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos escuchado el día de hoy no sea de beneficio, no sea de bendición para nuestra familia, para nuestro hogar, nuestros hijos, los jóvenes para con sus padres, los jóvenes para con sus amistades. Padre, que este mensaje sea de grande bendición, Señor, para cada uno de nosotros. Que la ira en nuestro corazón pueda disiparse en grande manera. Que la ira, Señor, en nuestro corazón pueda ser calmada, pueda ser canalizada en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que nos hagas hombres y mujeres entendidos, hombres y mujeres de sabiduría, hombres y mujeres que tengamos un autocontrol de nosotros mismos, donde nos podamos examinar nuestro carácter, donde nos podamos examinar nuestro temperamento. Todo esto, Señor, por favor, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias que nos has traído con bien hasta este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Que podamos, Señor Jesús, cuando estemos enojados, tener un control sobre ese enojo. Porque nunca vamos a evitar enojarnos, pero sí podemos controlar esa ira. Te pedimos, Señor, que tú nos des la sabiduría, que tú nos des el entendimiento, para que así podamos dar ejemplo de ti donde quiera que estemos, donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos. Podamos dar ese ejemplo de ti, Señor, de la palabra, ese ejemplo de tu Espíritu Santo, ese ejemplo, Señor, en nosotros mismos. Pero, Padre, no podemos solos. Sin ti, Señor, no podemos llegar a serlos. No podremos dominarnos a nosotros mismos sin ti. No podemos vencer nuestro temperamento sin ti. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que por favor, Espíritu de Dios, nos ayudes, Padre, a autocontrolarnos, a dominarnos, a cuidarnos de nosotros mismos. Y así podamos, Señor, crear un ambiente de paz en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te pedimos, Señor, guía nuestras palabras, guía nuestros pensamientos, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por favor, Señor, danos un espíritu de dominio propio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Jesús. Amén.
Los que nos miran desde su hogar, les invitamos que mediten en la palabra de Dios el día de hoy, a que si son en algún otro estado, busquen una iglesia, y si son de aquí de México, estamos aquí en el centro de la ciudad todos los domingos a las 11. Dios les bendiga.